Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Generalmente los días viernes son días viernes de deportes, pero en este caso, como la situación del país está tan caliente y el tema de la segunda vuelta está más disputado que nunca, creo que es más relevante que nunca seguir conversando de los temas políticos, de los temas polémicos que han salido en los últimos días, más aún sabiendo que el próximo lunes no tenemos programa de política porque es feriado de carnaval. Como ustedes sabrán, entre todas las cosas, esta semana pues ha salido el tema que ya había salido desde la semana pasada sobre la petición que había hecho el presidente desde el año pasado sobre las bases extranjeras en Ecuador. También está el debate del dólar como moneda oficial del país, que por supuesto lo que hizo el correísmo es que para, digamos, un poco lavar su propia imagen, votaron a favor de que constitucionalmente se aprueba el dólar como moneda oficial, pero es una aprobación, se podría decir que incompleta. General Paco Poncayo está con nosotros. General, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Muchas gracias por invitarme. Un saludo afectuoso a usted y a la audiencia de este importante medio de comunicación, Radio Fuego. General, gracias por estar aquí. Bueno, preguntarle en grandes rasgos, el resultado de la primera vuelta no era, ya nos vamos a ir punto por punto, no era el que probablemente el partido del gobierno esperaba ganar en primera vuelta, terminó siendo un empate técnico en 44%, la diferencia de votos es prácticamente pírrica. Yo le quiero preguntar, en esta segunda vuelta parece que el correísmo se ha envalentonado, que ADN, ese canto de victoria que tenían desde primera vuelta, lo ha perdido un poco. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasó en esa primera vuelta y qué nos jugamos en la segunda? Mire, la verdad es que en este país el sistema electoral se parece mucho al de Venezuela. Ya vieron ustedes que en Venezuela perdió el partido de Maduro, el madurismo, como quiera llamarse, el chavismo, 40-60. Pero Ujú. ganaron, porque ellos siempre ganan. Ese es el problema fundamental de lo que esperamos en estas elecciones. Esperamos una alternativa con la que se puede disentir, a la que se puede hacer oposición y que por último el pueblo en 4 años puede elegir otra alternativa. En cambio, la madurista implica que gana un sistema que entra por la vía democrática, llegan al poder, ya lo hicieron, y se apoderan enseguida de la función electoral, de la función judicial, de las funciones de control, y establecen una democracia disfrazada de dictadura y vienen para quedarse para siempre. No se Mm. quedaron aquí para siempre porque Lenín Moreno los traicionó, pero si se seguía el libreto que estaba previsto, esto no habría pasado y tendríamos correísmo hasta este momento. Entonces, yo no confío de los datos electorales porque yo mismo fui víctima de un asalto electoral aquí en Quito. Ujú. En la noche, todas las encuestas decían que yo era alcalde. En la tarde del domingo, todas las eh, bocas de urna decían que había ganado. 8 de la noche apagó informático y le hicieron ganar al señor Yunga. Entonces, yo de la primera vuelta no tengo confianza porque creo pues que el gobierno, creo que el presidente Noboa, sí deben tener expertos, ¿no? Él además es un joven de la época de la inteligencia artificial y de todos los avances de la tecnología. Me imagino que tenían datos para creer que iban a ganar en la primera vuelta. No creo que hayan estado tan General, equivocados. sí, general, entonces la conclusión que podemos sacar de sus palabras es que usted cree que en todas las elecciones, corríjame si estoy equivocado, en todas las elecciones del correísmo, le quisiera preguntar desde cuándo ha tenido un porcentaje mayor al que debería tener. O sea, estamos hablando de que el correísmo cuando perdió contra Lazo, perdió por más de lo que fue el resultado final, contra Noboa perdió por más de lo que fue el resultado final, contra Lazo perdió y así sucesivamente. Pero mire, es que la verdad es esa. Durante todo un largo periodo se manejó
el Estado en su totalidad como como un gobierno totalitario. Ahora bien, yo sí le puedo decir que el expresidente Correa, siempre escogió quién debe pasar a la segunda vuelta. A mí no me cabe duda, por ejemplo, que Yacu fue segundo en las elecciones. Sin Ujú, embargo, ya vimos todos, querían pasar a la segunda vuelta con el banquero porque creían que era más fácil ganarle. Ahora, estamos hablando de una elección y sabemos también las circunstancias y las ujú. diferencias, ¿no es cierto? Sí. Porque Arauz era tan mal candidato que era factible ganar. Hoy, Ujú, en cambio, también hay que decirlo, a este presidente le ha caído todos los males imaginables e inimaginables. La ujú. peor sequía, apagones, el peor invierno y así por el estilo. Entonces, son circunstancias que cada vez difieren, pero yo sigo con la visión del modelo, el modelo chavista, el modelo castrista, el modelo madurista no cree en la democracia, no cree en las elecciones, manipulan cada vez que pueden para quedar y perpetuarse en el poder. Yo le pregunto a usted, ¿por qué tanto miramiento con el tema de las bases extranjeras? Yo entiendo que podrían utilizarlas para ellos mismos manejar las cosas por aquí adentro, pero ¿por qué a un grueso de las personas o de la ciudadanía falsamente alega pues, este sentimiento nacional de soberanía, sabiendo que al fin y al cabo bases extranjeras en el país simplemente están por ofrecer más tecnología, más seguridad, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo ingresó en la mente de estas personas que vienen los gringos acá y van a tener al país peor de lo que está en este momento, ¿no? En temas de narcotráfico. Mire, también este tema es sumamente claro. De pronto se volvieron eh, respaldadores de la dolarización. Gente que ha hablado de la dolarización pestes durante toda la vida, hoy ya son dolarizadores. Gente que ha hablado pestes de las bases extranjeras, hoy ya están debatiendo, como usted dice, sabiendo que esto es dilatar simplemente cualquier resolución. Ahora en el tema de fondo. Mire, estamos combatiendo el crimen organizado, transnacional. Si la demanda de los países europeos y norteamericanos son la parte fundamental del problema, ¿cómo no va a ser obligación de los Estados Unidos, de Europa? No darnos una ayuda generosa, bondadosa, no, cumplir con su deber dentro de una lucha que tiene que ser cooperativa entre muchos estados. Entonces, hasta resulta ridículo estar debatiendo temas de que si debe o no haber bases, de que si debe o no haber apoyo de otros países. Aquí estamos hablando de operaciones conjuntas, de operaciones coordinadas entre las víctimas, que son todos nuestros países, y el crimen organizado. Esto llama la atención que se tenga que debatir como una cosa excepcional cuando es apenas normal, ¿no es cierto? Ujú. Sí, general, en este caso, muy bien usted señala estas características, pero al fin y al cabo, a pesar de que salga el tema del tema del fraude electoral, del posible fraude electoral, también está la situación de que se mantiene, a pesar de todo, un gran apoyo hasta este grupo político, y digo a pesar de todo porque durante los años han salido pues los cueros al sol para decir, para no enumerar uno por uno los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Preguntarle a usted, ¿por qué cree aún que existe tanto furor popular por este partido, por esta figura, y cómo sacar este quiste, cómo meter el bisturí y que, digamos, pasemos a la postpolítica en Ecuador y que no sigamos teniendo cada 4 años, cada 3 años, cada 2 años, dependiendo de la situación del país, un debate entre Correa versus el candidato de turno a favor de la democracia? Bueno, en primer lugar hay que decirlo, no se trata de un debate de Correa y
el resto, ¿no? Es una disyuntiva que se presenta desde que se acaba la Guerra Fría, Fidel Castro se queda sin el apoyo de la Unión Soviética, ve en Chávez la opción de subsistir con su gobierno fallido y aparece el famoso socialismo del siglo XXI. Entonces aquí aparecen dos tendencias, una que es democrática y otra que es autocrática. El socialismo del siglo XXI, reverdecer el fracasado marxismo-leninismo, si hubiese sido una alternativa óptima, la Unión Soviética sería la potencia del mundo ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué fracasó la Unión Soviética? ¿Por qué Alemania, Polonia, todos los países que estaban en la órbita de la Unión Soviética lucharon para deshacerse de ese sistema? Entonces, lo que está desde Chávez hasta ahora es una disyuntiva entre democracia y totalitarismo, no entre socialismo y democracia, porque mire usted en Uruguay, Mujica, socialista, Tabaré Vázquez, socialista, después ganan los liberales, después ganan nuevamente los socialistas. La señora Bachelet en Chile, el Ujú. presidente de ahora en Chile, Sí, esos son Boric. partidos democráticos. El chavismo no es socialismo, es una deformación neonazi que nos impusieron aquí, como le digo, por esta historia de haberle impuesto a Venezuela un sistema que realmente la tiene como está, destrozada. Ujú. General, simplemente para terminar el tema de proteger los votos, usted me dice a mí, usted me dijo al principio de la entrevista que hay que tener, el presidente Daniel Noboa tiene que, con la tecnología que tenemos ahora, pues cuidar sus votos y evitar que no le hagan el pucherazo, como se dice en España, que no le metan la mano a sus votos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo usted, digamos, qué se le ocurre a usted que podría llevar a cabo el presidente Daniel Noboa, su gobierno, para evitar en lo máximo posible este tema? Y más aún se lo pregunto porque me imagino que el fraude que existe va mucho más allá del tema en físico, sino que también va con el tema tecnológico, de cómo se registran las papeletas tecnológicamente y ahí se hace el cambiazo, ¿no? Mire, ¿cómo se dieron cuenta en Venezuela del gran fraude? Un fraude más, por supuesto, porque la Comisión Carter hizo un control del sistema informático y pudieron tener las actas de todo el proceso electoral. Y ahí vieron que había perdido de lejos el señor Maduro. Entonces, lo que se necesita es una auditoría previa, no esperar a que le roben para ese rato auditar. Ujú, Tener una auditoría firme, técnica, deben gastar lo que sea necesario para asegurarse unas elecciones transparentes. Y bueno, entonces, si gana el uno o gana el otro, el país tendrá que reaccionar conforme corresponde, porque también ya les conocemos ahora, ya no pueden vernos la cara de tontos como la primera vez que llegaron el 2007 con un programa que era socialdemócrata, que se hablaba de la de libertad, de no caudillos, llegaron al poder y en un año se tomaron todas las funciones y ahí tiene usted el resultado. Pero por favor, si solo es cuestión de ver, se tomaron las funciones de control, ahí está. ¿Dónde está Poli de ahora? ujú. ¿De dónde le sale esa enorme fortuna a Poli? Y así podemos decir cuántos ricos nuevos pasean su fortuna en nombre del socialismo, del marxismo, leninismo, en fin. Es una vergüenza. Sí, sí, y no solo ricos nuevos, porque no pasa nada que existan ricos nuevos en el mundo, sino cómo se hicieron esos ricos nuevos, ¿no? Así Esa es la es. cuestión. General, preguntarle para terminar el tema y ya irnos al tema del presidente Noboa y lo que podría hacer para esta segunda vuelta, solo como detalle, conociendo su experiencia en tema Fuerzas Armadas, general, ejército. em,
salió el tema de los chalecos antibalas, que supuestamente se filtró en un medio de comunicación digital de Ecuador, que llegaron en pocas palabras unos chalecos antibalas truchos por los cuales el Estado ecuatoriano había pagado una enorme cantidad de dinero a una empresa de seguridad estadounidense, me parece, em, y que esos chalecos no eran chalecos que cumplían con los estándares para que los pueda llevar un militar, para que los pueda llevar una persona que potencialmente podría recibir una bala en su pecho. Esta información, cuando usted le llegó, ¿le pareció información para perjudicar al presidente específicamente? ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza? Bueno, mire, en primer lugar, los sistemas de compras de las Fuerzas Armadas son regulados y estrictos. No puede ser que el ministro que tiene 4 o 5 empleados civiles, digamos, funcionarios, un subsecretario, sea el que haya hecho las pruebas de los cascos ni las pruebas de los chalecos, pues no es cierto. Por último, estarían acusando a las Fuerzas Armadas, no al ministro, Ujú, porque el ministro no, lo que hace es legalizar con su firma los documentos que le presentan. Y yo conozco a los militares y sé que no se van a dejar imponer una trampa ni un fraude por ningún ministro. Entonces, ya han hecho una prueba pública, con periodistas, con toda la gente para que puedan ver. Y de acuerdo a lo que he leído en los medios, escuchado en los medios, cumplen los chalecos y los cascos. Han visto, ¿no? La gente ha visto que disparan un fusil con munición 5.56 y no le afecta al casco. Entonces, sí queda la duda de dónde salen estas informaciones, cómo se llegan a estas informaciones. Y se han salido de las propias Fuerzas Armadas. Es importante que se clarifique y se transparente porque nadie duda de que pueden haber también equivocaciones, errores, pero ya cuando se habla de mala fe, cuando se habla de un fraude posible en recursos de la defensa, que en cualquier país son sagrados. Acuérdese usted que aquí en el Ecuador teníamos la Junta de Defensa, donde ujú, estaba desde el cardenal hasta el Congreso para las compras militares. Llegó el correísmo y claro, acabaron con la honorable Junta de Defensa, que era inclusive una forma de transparentar que la plata de la defensa es plata del pueblo. Habían representantes del Congreso, de la Iglesia, en fin, el Contralor. Eso también suprimió Correa. Y ujú. vea cómo que tuvimos los helicópteros que se caían en plenos desfiles, los radares que nunca funcionaron. Entonces, yo espero que se clarifique. Para mí, el que hayan visto en el polígono que el casco no se dañó al ser ya impactado con un cartucho Ujú. de 5.56. ¿Ya qué más que puedo esperar? General, si tuviera que aconsejar al presidente Daniel Noboa, a su campaña, a su gobierno, ¿qué debe ejecutar, qué acciones debe llevar a cabo en este mes y piquito que quedan para las elecciones en tema de campaña? ¿Cuál cree que sería la mejor campaña? Hay personas que alegan seguir, simplemente gobernar y sacar, pues, y seguir trabajando y que esa es la mejor campaña, gobernar de la mejor manera posible hasta abril. Hay personas que todavía apelan muchísimo al territorio. Siempre en las primeras vueltas hay mucho ausentismo. Yo estimo por las elecciones pasadas que entre 250.000 y 300.000 personas más saldrán a votar en segunda vuelta. El tema es movilizar a esas personas. ¿Qué debe hacer el gobierno para que haya esa movilización y para que haya esa rectificación para las personas que no solamente, digamos, votaron por el correísmo y son voto blando que podrían pasar a no, sino también para las personas que votaron nulo y blanco, ¿no? Bueno, lo que se necesita es un presidente cercano a la gente. Se necesita un presidente que demuestre que es la alternativa para el país, no solo porque es continuar con un sistema democrático, sino porque sí es una alternativa. Mira, hemos hablado tanto de la juventud, de los nuevos tiempos, de la vieja política, de las viejas mañas,
Pero eso no es suficiente. Lo que usted necesita, le digo porque yo he sido alcalde, he sido legislador, la gente quiere ver a una persona cercana, una persona que se conduela, una persona a la que le puedan topar y ver. Entonces, yo he criticado siempre los equipos de los que se hacen los presidentes. Muchas veces ellos mismos se ponen la soga al cuello por no escoger bien la gente que va a trabajar con ellos. Porque el Ujú, presidente solo no puede tener las soluciones. Yo digo una cosa increíble. Así sea con un voto, gana la primera vuelta. Y no se asoma a la prensa, no se asoma, le deja a la gente en las calles esperándolo. Vea, este es un error. ¿Cómo puede un líder, porque un presidente tiene que ser un líder, no salir a festejar la victoria por no haber ganado en primera vuelta? Entonces se necesita que el presidente se muestre más cercano a la gente, que la gente lo vea, que la gente sepa que efectivamente se duele de sus problemas. La gente en el Ecuador está en un momento de angustia, sin empleo, con pobreza, sin salud. Entonces necesitan sentir que el líder está solidario con ellos, no de palabras, sino que realmente se conduele y está dispuesto a hacer todo para que esa situación cambie. Ese discurso más cercano, ese discurso más eh, hasta sentimental, pues no, porque la gente quiere saber que se duelen de la situación que están viviendo. Quizás eso ha faltado, pero yo creo que en este mes van a mantenerse las cosas en favor del gobierno. Yo no creo que pueda ser de otra manera. Y por último, también es importante, insisto, en una auditoría previa a cómo funciona el sistema electoral. ujú. General, tres preguntas cortas para finalizar, para que me las responda de sí o no. ¿Cree usted que Daniel Noboa ganó la presidencia en esta primera vuelta, pero le hicieron fraude, sí o no? Sí, creo. Sí cree. Ya, sí, pero creo. No, 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 tampoco lo afirma con total 100%. 99% puede ser, de seguridad. Mire, mire, es que solamente con la evidencia de lo que ha pasado, de lo que yo mismo he vivido, cuando yo fui candidato a la presidencia, aquí en Quito me ganó Cintia Viteri. ¿Quién iba a pensar que a mí en Quito, después de haber sido alcalde 2 periodos, después de que usted venga a Quito y vea cómo la gente reacciona conmigo, me ganó Cintia Viteri aquí? ¿Quién puede creer eso? ¿A Ujú, quién le pasaron mis votos? ujú. Bueno, Entonces yo no creo en el sistema electoral que no ha sido modificado. la siguiente pregunta es, la segunda de tres. ¿Usted cree que si el presidente Noboa y su equipo hace una auditoría previa y cuida sus votos, es indudable que ganará en segunda vuelta, sí o no? Sí, Y la tercera que le quiero hacer, general, ya para finalizar. Esta no es de sí o no, sino de reflexión final. Si nada de esto que estamos diciendo, no hay auditoría, finalmente el correísmo se llega a quedar en el poder. Ayer un medio de comunicación tradicional de Ecuador hizo una especie de video sobre cómo sería el año 2027 si uno u otro ganase. Ese video trajo mucha polémica, a algunas personas le gustó, a otras personas no. Pero prácticamente pintaron que el 2027, si ganaba Luisa, pues que caos absoluto. No caos absoluto, pero pues lo que nosotros ya conocemos y con el presidente Daniel Noboa, al menos un gobierno que trataría de echar para adelante. Yo le pregunto a usted, haga esa dinámica que hizo ayer este medio de comunicación tradicional. En los próximos 4 años, 5 años, 10 años, ¿qué pasa si gana Luisa González? Si regresa el correísmo con asamblea y con los votos, porque probablemente pactarán con Pachacutic si nada raro pasa, ¿qué cree que pueda pasar? bueno, en primer lugar, si gana Luisa, no va a haber un caos, no es el terremoto, no es el fin del mundo.
lo que vamos a ver es la impunidad en su máxima expresión, vamos a ver a Glass salir de la cárcel, vamos a ver la situación judicial de Correa resuelta, vamos a ver los delincuentes libres y aplaudidos, en fin, pero no va a haber un terremoto, no se va a caer el mundo, ¿no es cierto? Lo que sí, vamos a ver el mismo proceso, por suerte ya ahora. Ujú. Cuando ganó el 2007 Correa, era novedoso el socialismo del siglo XXI. En Venezuela había Chávez, que era un tipo simpaticísimo, era una persona no muy bien formada políticamente, en fin, pero que manejaba excelentemente la comunicación con la gente, y eso hacía ver como una opción al socialismo del siglo XXI. Hoy, después de ver lo que está pasando en Nicaragua, de ver lo que está pasando en Venezuela, ya de Cuba ni qué hablar, ya no tiene esa frescura la oferta del socialismo del siglo XXI. Entonces, eso va a pasar, van a querer tomar nuevamente todas las funciones. Esa es ya una historia conocida. Si gana Novoa, por lo menos yo sé que si gana Novoa, yo le podré, y es que comete errores, le podré criticar, le podré hacer inclusive oposición y, por supuesto, no me va a perseguir, no me va a meter preso. Mire, Correa es capaz de todo. Yo he sido víctima. Acuérdese usted que él en Chile, en Santiago, dijo que el aeropuerto de Quito era el mayor atraco de la larga noche en la libertad. O sea, yo era un ladrón. Ujú. Entonces, esta gente no tiene ningún control moral. Pueden destruir al que sea. Acuérdese de la Comisión de la Verdad, cuántos generales enjuiciados con prisión en sus domicilios por falsas acusaciones contra los derechos humanos. Estos son capaces de todo. Esperemos que no ganen. Pero claro, tampoco vamos a ser tremendistas, ¿no? El caos y la paz. No, Novoa tiene que reivindicarse también ante el país. El momento que gane tiene que reflexionar muy bien con qué equipo ha gobernado, qué errores ha cometido y enderezar las cosas que debe enderezar. Sí. General, para ya finalizar, cortito, se habla que con una victoria del correísmo hay personas que dicen que no volverán a haber elecciones en Ecuador. Yo le pregunto a usted, al general Paco Moncayo, si gana el correísmo, ¿volverán a haber elecciones, sí o no? Pero por supuesto van a volver a haber elecciones fraudulentas como las que ellos hacen siempre. Porque, mire, usan O de la sea, democracia. perdón, entonces reformulo la pregunta, ¿volverán a haber elecciones limpias, sí o no? Si es que las hay en este No, momento. no, no van a haber elecciones limpias. Eso no. Ellos no creen en la democracia. Escúcheme, esto es clave para entender las cosas. Ujú. Ellos creen que la democracia burguesa es una dictadura de la clase burguesa sobre las clases oprimidas. Ellos creen que las Fuerzas Armadas son el aparato represivo de la burguesía para explotar a la gente. Por eso ellos crearon CDRs, comandos de defensa de la revolución. Por eso ellos crean fuerzas paralelas, como existe en Nicaragua, como existe en Venezuela, que son las milicias populares. Ellos no creen en la democracia, usan los instrumentos de la democracia para hacerse del poder y luego instauran un sistema autoritario. Ese es el camino. El general Paco Moncayo estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. General, le agradecemos por haber estado con nosotros, por eh, es tan amable de su parte que nos haya dado de su tiempo y esperamos podernos comunicar muy pronto. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Que tengan un buen día. Un saludo a la audiencia. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.